dicen que tengo el corazón de piedra, que no me conmueven las penas. y que no me conmueven ni las penas. Bueno, un hombre duro que tiene la sangre fría, desconfiado, etcétera, es Lautaro Fernández Imayán y está con nosotros para entregarnos su saber, su conocimiento, para entregar, Investigación. lo que él tiene, Les entrego todo a ustedes dos. para entregar lo que él trajo, Que él tiene para desde el entregar. conurbano profundo. Bueno, muy buenos días, Lautaro. Buenos Bueno, Lautaro. mientras yo le entrego esto a ustedes, Buenos Milei días. está entregando el país justamente a No. Estados Unidos. Bueno, En principio, la reacción de, como se dice comúnmente en los mercados, el riesgo país ha bajado. Cayó, volvió a los 900 puntos, 932 en este momento. ¿cómo le gusta al mercado cuando el país se hace mierda? Sí, El le gusta. mercado está contento. Por Se eso hay que pone hacer mierda del país contento. para poner contento al mercado, chicos. Por lo menos provisoriamente, ¿no? Como pasó también con el primer anuncio en su momento, ahora por ahí con algo más concreto, con algunos anuncios desde Estados Unidos. Y quiero hablar de esta vocación de colonia, ¿no? Que tiene este gobierno, como diría León Gieco, 5 siglos iguales, ¿no? Porque venimos del 12 de octubre, donde obviamente desde la cuenta oficial de la Casa Rosada en redes sociales lanzaron el mensaje que todos sabíamos que iban a lanzar, ¿no? Un mensaje provocador, Sí. reivindicando, para el que no lo vio, repongo brevemente qué es lo que subieron, un videíto con el mensaje: este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América como símbolo de progreso y civilización para la humanidad. Ese era el mensaje, con un videíto con un relator, un narrador, que habla del arribo de Colón como un proceso de civilización, orden y progreso. Y la figura de Colón como si fuera un héroe, ¿no? Que cruzó tempestades, supo enfrentar la adversidad, dice, Sí. de una ardua travesía con tormentas para llegar, y voy a leer textual lo que A ver dice qué el dice. narrador, para llegar a tierras desconocidas, y acá encontró pueblos enfrentados con rituales sangrientos sumidos en la barbarie, es lo que dice este mensaje desde Casa Rosada. Qué bien. Y así la civilización prevaleció sobre el salvajismo, termina este video. Estoy diciendo literal el mensaje, ¿no? Que difundió Sí. Casa Rosada. Video obviamente provocador, Y sí. que querían la reacción de todo el mundo de redes. Y baiteando. reaccionaron las Y redes. sí, todos le ponían abajo la barbaridad que estaban dando a entender, pero habla también del pensamiento que tiene esta gente. Recordemos que además Argentina fue el único país en la ONU, no solo que votó en contra de una resolución de compromiso para fortalecer la lucha contra la violencia de mujeres y niñas, Sí. sino también fue el único país en el mundo en votar en contra de una resolución que brevaba por los derechos de los pueblos originarios. O sea, también habla de Sí. esto. El único del mundo, en serio, no es que algún país de Medio Oriente votó en contra también de la resolución, único. Sí. En definitiva, esta visión que tienen de lo que pasó hace 5 siglos es la misma que tienen hoy, que vienen desde el norte a civilizarnos y llevarnos al lado del bien, de la gente de bien, del occidente. Es un término permanente utilizado por Milei, ¿no? Hablando del occidente bueno frente al resto que es todo lo malo, ¿no? Claro. Quizás nos anima hoy a decir los chinos son la barbarie, porque digamos que fue aleccionado en el transcurso de su mandato y ya nos atreve a decir lo que decía cuando era candidato, ¿no? Sí. Y bueno, esta visión se sigue repitiendo, y que si bien aún no están los detalles del acuerdo con Estados Unidos, Scott Bessent por lo menos dio algunos lineamientos en una entrevista en la Fox la semana pasada, donde en principio habló de un compromiso de Javier Milei de disminuir la influencia china en Argentina, segundo socio comercial del país, esto hay que decirlo con mucha injerencia, Sí. y además con un gobierno que tenemos acá en Argentina que venía supuestamente a destruir el Estado, a que el Estado intervenga lo menos posible. En palabras del propio Milei, el Estado tiene que estar solo para la seguridad y para garantizar la propiedad privada. Ajá. Cuando se refiere a eso, obviamente se refiere a garantizar a la propiedad privada de los que más tienen, ¿no? Sí. Y no intervenir, por ejemplo, en el mercado cambiario, cosa que hizo permanentemente. Desde el Bueno, primer día. ahora no solo tenemos un Estado, que es el nuestro, interviniendo en el mercado de cambio, sino tenemos Estados Unidos también interviniendo en el mercado de cambio. Es decir, 2 estados interviniendo en el mercado argentino. Lo que contradice totalmente, que además lo festejan los libertarios, el discurso de Milei. Bueno, recordemos que Estados Unidos intervino
sobre el peso el jueves pasado a través del Banco Santander, comprando pesos justamente. Sí. Y Con así, dinero del Estado. del Tesoro de Estados También, Unidos. ¿no? Sí, Scott O sea, Bessent, no sí. es que consiguieran una empresa que les preste plata. El Tesoro de Estados Unidos interviniendo directamente en el mercado de cambio de Argentina. Sí. Scott Bessent dicen que con esto van a ganar plata. Otros dicen no creo. Pero bueno, en No cuestión. importa si ganan. Sí. A mí no me ¿Qué interesa van a hacer los eso. yanquis con esos pesos? No lo sabemos tampoco. Si van a hacer, van a tener bonos, no sabemos qué van a hacer con los pesos, pero bueno. Y a esto se sumará lo que ya anunciaron, que es el swap por 20.000 millones de dólares. Los chinos obviamente respondieron ante la barbaridad de cosas que dijo Scott Bessent en esta semana. Sacó un comunicado de la embajada. El comunicado chino es tremendo. me dio más pena el comunicado chino que las cosas de los yanquis. Sí. Y bueno. Sí, porque los chinos salieron a defendernos. Los chinos Salieron salieron a hablar de la colonialismo. Argentina no es el patio trasero de nadie. Sí. Y lo tienen que decir los chinos, boludo. Sí, Me dio es pena. tremendo, es tremendo, sí. Dijeron eso, las relaciones entre la República Popular China y Argentina. Scott Bessent no tiene por qué meterse en esa relación. Dice que fueron provocadoras las palabras y pone de manifiesto, y lo voy a leer textual, la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, eso dicen los chinos. Y esto que vos decís, Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie, y que Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos, sin controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying, dijo directamente la embajada china. ¿Bullying? Bullying, sí, él usó la palabra esa. Bueno, algo que se repite cada vez que los yanquis intentan sacar a China de la región, ¿no? Comunicados de la embajada diciendo nosotros solo acá queremos comerciar, claro, no queremos intervenir, los que quieren intervenir son ustedes, porque los yanquis hablan de una supuesta justamente intervención china en los estados de Latinoamérica, que es lo que hace Estados Unidos. Cuando en términos de Milei, los chinos no te piden nada, no te piden que vos modifiques tus políticas económicas, claro, nada, solo pide que pagues lo que corresponde con respecto a las negociaciones que haces, ¿no? Claro. Acá estamos hablando de un Estado interfiriendo directamente en nuestro Estado, más que nada con esto del mercado de cambios. En Si su lo momento lo dijo, el idiota de Milei dijo, por los eso, chinos sí, no piden nada, ¿no? lo dijo el propio Milei. Y además, si los deseos de Scott Bessent de sacar cualquier tipo de negociación o la mayor cantidad de negocios con China que pueda haber entre nuestro Estado y el Estado chino, hay un montón de cosas que se pueden perder. Hay algunas que están en pausa, la mayoría de las obras que empresas chinas estaban haciendo en Argentina. Pero ¿qué va a pasar si esto avanza y decide Milei que el país haga lo que Estados Unidos quiere? Bueno, hablamos de las represas de Santa Cruz, que están hoy en pausa, que son con inversiones de capitales chinos, las centrales atómicas también, que están paradas hoy por hoy, la base de observación espacial en Neuquén, ni hablar de lo que tiene que ver con la exportación de soja, que es el principal mercado del chino, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en ese ámbito. Lo que salió a decir ayer Caputo, sí, en una entrevista con Majul, es que, por ejemplo, porque había mucho run de, bueno, nos dan este swap de 20.000 millones de dólares a cambio de bajar el swap con China. Ayer Caputo dijo que eso no formaba parte de la negociación. Sí, es raro, ¿no? Yo no sé si creerlo o no. Porque ¿a quién le crees? A veces... Y vienen pidiendo, no es que lo vienen pidiendo ahora que se baje el swap con China, vienen pidiendo desde que asumió Milei, básicamente. Claro. Lo pedían antes también. Entonces sería raro que no le pidan eso a cambio de dar el swap. Veremos que sucede, insisto, no se conocen los detalles. Hoy Milei está viajando a Estados Unidos. Milei, casi todo el gabinete te diría que está viajando, o sea, van todos para allá, lo que habla también de esta sumisión. Va la secretaria de la presidencia, Karina Milei, va el ministro de Economía, Luis Caputo, que vuelve a Estados Unidos, va Patricia Bullrich, va Manuel Adorni, va Santiago Bausili, el titular del Banco Central, y los espera ya el canciller argentino para mañana tener esta reunión bilateral con Trump, donde se hará el anuncio formal, si se quiere, de todo esto que se está negociando. En el medio, y las repercusiones que están pasando ya hablamos la semana pasada de lo que decían los demócratas, ¿no? Que están llevando un proyecto de ley para evitar este salvataje al gobierno de Javier Milei, no a la Argentina, insistimos con esto, sí, que no va a prosperar porque no le dan los números, pero en definitiva lo están llevando al Congreso estadounidense. Y salieron un montón de notas de medios reconocidos hablando de qué es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos
tanto con esta intervención en el dólar como con la inyección de dólares que le pueden dar al país. Sí. El New York Times habló, y leo el título, el rescate de Estados Unidos a Argentina podría beneficiar a grandes inversores internacionales, que está dando a entender que en realidad... Podría, bueno. Después si vas a la nota, ya el podría queda diluido. Como, sí, queda diluido. La bajada es... Son para, claro. claro. La bajada de esta nota es: Estados Unidos concretó una ayuda de $20.000 millones para Argentina que beneficiará a los aliados del secretario del Tesoro Scott Bessent. Acá ya lo da como un hecho en la bajada comparado con el título, por eso Claro. digo que, voy a leer algunos fragmentos de esta nota porque es muy interesante para el que no por ahí vio el título y no la leyó. La decisión del gobierno de rescatar la economía argentina está suscitando dudas sobre si el verdadero objetivo es ayudar a los inversores ricos, cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde, dice esta nota. Los fondos de empresas de inversión como BlackRock, que es ya reconocido por nosotros, ¿no? Con el macrismo que le pagó todo lo que pedían, Sí. Fidelity y PIMCO están fuertemente invertidos en Argentina, al igual que inversores como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, que trabajaron con Bessent cuando era inversor de George Soros. Citrone, este que nombra esta nota, estuvo reunido con Milei varias veces. El que está viendo FM La Pateada en YouTube puede ver allí, es el pelado este que Otro está... pelado cagador. Son todos Qué increíble, que chico. estuvo reunido luego incluso previo al primer desenfondo del FMI. Claro, y Milei es un pelado, boludo, también, chicos. Pensémoslo. Y tiene la peluca, pero ¿Es peluca eso? debe ser un pelado hijo de puta, ¿no? ¿Puede solo decir que un es hijo de falso? puta. Pues sí, Yo que que sé. peluca, boludo. Es peluca. Lo que estoy seguro es que ninguno de los dos va a la peluquería, eso seguro, pero después no sé si tiene... Si Para mí cada vez hay más probabilidades de que sea un pelado. puede ser, que esté un pelado escondido. Pero bueno, en definitiva, este hombre se reunió varias veces con Milei, incluso, insisto, antes de que le den el desenfondo del fondo, porque él ya tenía, acá había puesto mucha guita en el carry trade, y obviamente que entre guita al fondo le garantizaba que le iban a poder pagar. Lógico. Lo mismo está diciendo el New York Times con esto de Estados Unidos. Dice, en realidad no está salvando un salvataje para Argentina, sino para los propios que Sí. metieron mucha guita, capaz impulsados por muchos discursos, entre ellos, por ejemplo, el de, en su momento, Elon Musk, que decía, vayan a invertir a Argentina, que es un país que va a explotar, porque Sí. está Milei, qué sé yo. Muchos fondos de inversión pusieron guita y están viendo que está al borde del default Argentina, no tiene los dólares, entonces pone esta guita para que esos millonarios tengan garantizado su ganancia extraordinaria haciendo carry trade. Obviamente a costa de todos nosotros que vamos a tener, para lo mismo que hizo Caputo anteriormente, en definitiva, ¿no? Pero vamos a terminar pagando todos nosotros. La diferencia quizás está que cuando pasaba durante el macrismo, esto no estaba tan claro en el momento o no salía tanto como ahora. O sea, ahora está muy explícito todo. De hecho, están los nombres, BlackRock, lo dice esta nota. Eso por ahí después los conocimos después, o se empezó a... Sí. O por lo menos Hay como, en algún momento nos empezamos a dar cuenta de que había enormes empresas que se llaman los fondos de inversión o los fondos buitres, qué sé yo, que yo no sé si esto fue en los 90 o más en los 2000, que empezaban a tener una cantidad de capital de guita gigantesca, que hacían plata con plata, que cuando había crisis internacionales los estados los salvaban, ¿no? Y muchos nos pusimos muy alertas con eso, porque es como una perversión total del capitalismo, Sí. que ya de por sí es jodido. Pero esto lo es mucho más. Y en la progresión que tuvo esta lógica de los grandes fondos de inversión, llegamos a que un tipo como Scott Bessent, que viene de ese riñón, de ese veneno para el mundo, para la economía del mundo, sea el tipo que decide qué hace Estados Unidos con su economía, Sí. ¿no? Sí. Y por supuesto nosotros, primero que nadie, pues lo pusimos, o sea, acá las cosas son mucho más pedorras, entonces por supuesto que Macri puso a Caputo. Y ya quedó Caputo y ya quedó Sturzenegger. Pero lo que más llama la atención es que esté Scott Bessent y que Estados Unidos se dé una política económica para generarle más ganancia a estos fondos. O por lo menos para garantizarle que puedan cobrar las ganancias, ¿no? Es tremendo, porque aparte tienen problemas internos. Estados Unidos tiene problemas internos, tienen muchísima pobreza, y Trump no está preocupado en eso. No está preocupado con eso, porque total está sacando a los milicos a la calle. Claro, bueno, y este discurso
de lo que está haciendo Trump con el América Primero, etcétera, etcétera. Y esto que está haciendo pasó de ser un discurso que está ayudando a otro país, Ajá. a otro presidente, a ser está ayudando a sus amigos ricos. Eso está hoy hablándose en Estados Unidos. Y eso está claro. Está claro y se está hablando de eso, los demócratas lo están exponiendo. Y lo que voy a decir, bueno, el sistema de especulación financiera que se instauró al principio era mucho más opaco, hoy sigue siendo opaco, pero conocemos un poquito más, porque es una serie de diferentes tipos de fondos que tienen muchos recorridos diferentes, que no se sabe bien de dónde salen, que después compran bonos muy baratos a gente que lo obtuvo más caro, que eran pequeños tenedores y van comprando deuda y después te quieren cobrar mucho más. Bueno, lo que pasó acá con el kirchnerismo, cuando estaba Cristina, que invertía mucha plata en publicidad antiquillerista para poder Eso lo cobrarse. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, En BlackRock, no me acuerdo. sí. BlackRock, no, pero Sí. el dueño, el hijo de... Sí, espérame. Bueno, no importa. Que estaba El se reunía dueño con el del juez Alito en principal Estados diario Unidos. de Israel, el tipo son una banda Sí, jodidísima. que se acuerdan, estaban en el tema de Cambridge Analytics. Todo eso fue financiado todo por ellos, en campañas antiquilleristas le decían. Bueno, se llevaron las fragatas Pero Libertad, yo me acuerdo, no sé vos, Lauta, perdón, pero eso es como algo. También Sí. me parece que hay que recordarlo, hay que reconocerlo. En algún momento, me acuerdo de hablarlo con Lalo Mir, que me decía, loco, acá hay empresas que tienen más plata que un país entero. Lo que no me acuerdo es la fecha en que empezaron a surgir estos fondos de inversión que tenían más plata que un producto bruto de un país. Con lo cual se te paraban todos los pelos, porque decís, boludo, entonces esto va en contra de la lógica del orden mundial, de las naciones, de los estados. Esto pasó hace mucho ya. Sí. Y eso siguió en una bola de nieve imparable. Y así, acá estamos, ¿no? Acá estamos. Estamos hablando, sí, de una acumulación de capital en pocas manos cada vez mayor y que se va acentuando a medida que pasa el tiempo. Lo hablamos en pandemia esto. La pandemia, lejos de salir mejores, hizo que los que más tienen acumulen más mientras los que menos tienen menos. Cómo discutían. Sí. Y no solo los fondos de inversión, que por ahí tienen varios jugadores en el medio, sino personas. Ya lo hablamos que Elon Musk tiene el patrimonio de un patrimonio mayor que muchos países, incluso Portugal o países de ese estilo, no es que un país cualquiera. No, claro. Pero bueno, eso es lo que llamamos la autodestrucción del capitalismo, ¿no? Que se acumula. Porque a ver, en términos negativos, ¿qué necesita un ser humano para vivir? ¿Necesita tanta plata? No. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Pero ya pasó esa pregunta, Lauta. Sí. Porque esa pregunta valía para cuando un tipo hacía 100 millones de dólares. Sí. Que ya no necesita 100 millones de dólares. Después hicieron 1000, después hicieron 10.000, después hicieron 100.000 y ahora hicieron 400.000 millones de dólares. Sí. Con lo cual, hay algo, a mí se me escapa. ¿Qué carajo pasa ahí? Sí, no, es una... A ver, yo insisto, esto es progresivo. La concentración de la riqueza es cada vez mayor. Y eso se está viendo y se calcula que tiende a ser mayor todavía, si esto sigue así. Sí. Y es lógico que si ahora hablamos de miles de millones, quizás más adelante hablemos de decenas de miles de millones acumulados. No lo sabemos qué es lo que va a pasar. Pero en definitiva no parece que se esté revirtiendo ese sentido del mundo actual. No. Pero bueno, por ejemplo, Citrone, que estuvo reunido con Milei, habla también esta nota de New York Times y dice: apenas unos días después de que se anunciara el acuerdo con el FMI en abril, Citrone volvió a Buenos Aires para reunirse con Milei en un avión propiedad, y atención a esto, de uno de los dirigentes de Tactic Global, conocido como el brazo de presión de la CEPAC, este grupo de derecha donde se reúnen todos los ultraderechistas. Sí. Según un asesor del gobierno de Trump e informes de los medios de comunicación argentinos, el avión era propiedad de Leonardo Scaturice. Scaturice. Lo trajo, o sea, este tipo, este pelado que veíamos, lo trajo en sus aviones Scaturice. ¿Cuántos tiene aviones? Que es el del avión Con la chica que vino con las la chica valijas. con muchas valijas. Sí. Bueno, y dice que Scaturice tiene, lo dice el New York Times, no lo digo yo, aclaro. A ver. Amasó una fortuna con lucrativos contratos gubernamentales repartidos por el gobierno de Milei. O sea, dice sobre Scaturice, además, que tiene su Que hace, ¿te acordás del negro, Salas? Uno de los últimos informes del negro fue sobre Scaturice, que tenía una casita que vivía con la madre hasta hace unos años no me acuerdo, en Florencio Berazategui, Varela, sí, algún lugar. Florencio Varela, Sí, me suena que Florencio Varela. hace 10 años. Sí. Ponele.
Bueno, Hoy está arriba de todo, sí. prestándote un avión para que lleven merca. Trae a esta gente de los fondos buitres en avión privado a reunirse con Milei. O sea, estamos hablando de eso. Bueno, historia de nunca acabar. Y para cerrar esta parte del New York Times, dice, en muchos casos, los inversores no son los tenedores originales de los bonos, sino que han comprado con descuento a los prestamistas originales de la nación y apuestan a que los gravámenes se reembolsarán o renegociarán con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya pasó. Cuando el país se va al joraca y vos tenés que renegociar porque no te va a alcanzar para pagar, ahí aprovechás para meter presión. Vos tenés la mayoría de los bonos, tenés más poder de lobby que el resto de los tenedores. Claro. Entonces, si vos no arreglás, no puedes arreglar con el resto. Porque por ahí los más chicos te aceptan la quita, pero el que tiene más presión, si no aceptan, vos, a ver, cuando vos negociás este tipo de deuda, tienen que estar todos los tenedores de ese bono de acuerdo con aceptarlo. Si hay una parte que no acepta, no podés pagarle menos al resto. Sí, a eso es un porcentaje, no son todos. Sí, un porcentaje, pero en general, como tienen gran parte de esto, tienen como, claro, tienen más presión. Bueno, de esto está hablando y después te joden, y encima casi siempre, o siempre, los tribunales que dirimen estas cosas son en Estados Unidos, entonces siempre tenés las de perder. Pero bueno, otro que habló del tema es un premio Nobel de verdad, no como Milei, de economía, que es Paul Krugman, un economista estadounidense, y tuvo más o menos la misma interpretación de lo que está pasando. Ajá. Que el New York Times dijo que los 20.000 millones de dólares del swap solo servían para sostener el tiempo necesario para que se retiren los inversores amigos de Bessent, que quiere decir que cuando retiran la plata, esto va a volver al estado anterior, que es que no tenemos dólares, se la llevaron toda para afuera y va a tener que devaluar, y el peso va a ser devaluado, claro, y nosotros vamos a quedar más endeudados, en definitiva. La deuda que toma Macri tuvo el mismo destino. Lo que pasa es que fue más opaco. ¿Por qué? Por algo se fue. ¿A dónde se fue? Sí, carry trade. Se cayó en un agujero la plata. Cuando se dice que se la fugaron todas, es carry trade y se la llevaron. Es eso. Fue menos, era más difícil de ver, a lo mejor, en aquel momento, pero fue lo mismo. Sí. Guita, y supongo que cuando el blindaje de la Rúa fue lo mismo también. También. La diferencia es que lo salvaron una vez con el préstamo del fondo, y después Macri tuvo que retrotraer o cambiar el plan económico metiendo el cepo de nuevo para que no se vayan los dólares. Cada 3 meses, cada 6 meses que se le acaban los dólares, en vez de decir, che, esto no funciona, porque evidentemente no funciona, porque se te queda sin dólares cada 3 meses, encuentra la manera de que entren dólares, que después tenemos que pagar todos nosotros, y seguir estirando esto que en algún momento, como dice este premio Nobel y como dice el New York Times, es solo para salvar a estos millonarios, y después vamos a volver a la situación principal, porque el modelo en definitiva no funciona. A lo que vamos con todo esto es que el que está manejando la economía de la Argentina en este momento no somos los argentinos, sino desde afuera de Estados Unidos, que están diciendo que tienen que hacer y que no, mientras el Fondo Monetario Internacional le dice a la población argentina tienen que apoyar a este gobierno y bajarse el sueldo el 50% para que esta gente millonaria se lleven los dólares a costa de deuda de tu país. Eso es lo que dijo Georgieva, ¿no? Georgieva, que se tiene que bajar el 50% del sueldo. Mientras esta gente se lleva todos los recursos que entran. Bueno, Lauta, muchísimas gracias. Son las... ¿Qué hora es? Ahí dice 23... 12:32. 12:32. Y vamos a seguir hoy con música de artistas forros. Ya pusimos Alejandro Sanz, al Gordo Casero, pero que nos gustan. El Gordo Casero. Y ahora vamos con Calamaro, porque hay temas que a mí me gustan, de Andrés. Y este es uno viejo, muy lindo, un clásico de Calamaro. ¿Cuál? Escucha. A ver. Pasemos a otro tema.